El saqueo. La guarnición del castillo de Jonquil, aunque atemorizada y sorprendida, pudo defender la plaza durante algún tiempo contra los asaltantes, pero las inmensas hordas que desde la ciudad de Lieja se lanzaban al asalto como avispas dividieron su atención y abatieron su valor. Hubo además indiferencia, si no traición entre los defensores, pues algunos terminaron por salir para reunirse y otros, abandonados sus puestos, se lanzaron al foso, y si podían salvarse de morir ahogados, arrojaban sus ropas por las que podían ser identificados y se mezclaban entre la multitud de asaltantes. Es verdad que algunos pocos, por adhesión al obispo, se cerraron a su alrededor y continuaron defendiendo la torre en la que se habían atrincherado. Otros, ante el temor de no recibir cuartel o en un impulso de valor desesperado, se sostenían en otras torres y murallas de la gran construcción. Los asaltantes se habían adueñado de los patios y de las partes más bajas del edificio y estaban muy ocupados persiguiendo a los vencidos y buscando con qué satisfacer su sed de pillaje, cuando se vio a un hombre que parecía buscar la muerte que todos los demás procuraban evitar, pues trataba de abrirse paso en esa escena de tumulto y horror, con aprensiones aún más horribles para su imaginación, que las realidades al alcance de su vista y sus sentidos. Quien hubiese visto a Quintín en aquella noche fatal, sin conocer los motivos de su conducta, lo hubiese tomado por un loco rabioso. En cambio, estando al tanto de lo acontecido, no habría podido menos que considerarlo un héroe de leyenda. Aproximándose a Jonwald por el mismo lado por donde saliera, el joven tropezó con muchos fugitivos que se dirigían al bosque, quienes, naturalmente, lo evitaban como un enemigo, ya que iba en dirección opuesta a la que ellos seguían. Al acercarse pudo ver a hombres que se arrojaban desde las murallas al foso y otros que al parecer eran precipitados por los asaltantes. Su valor no vaciló ni un momento. No había tiempo para buscar el bote aun cuando hubiese sido posible utilizarlo, y era inútil aproximarse a la puertecilla del jardín en la que se agolpaban fugitivos que, empujados por los que venían detrás, caían en el foso sin contar con medios para atravesarlo. Evitando aquel punto, Quintín se arrojó al foso, cerca de lo que se conocía por la puerta pequeña del castillo, donde había un puente levadizo aún alzado. Evitó con dificultad el abrazo fatal de más de uno a punto de ahogarse, nadó hasta el puente, se tomó de una de las cadenas que pendían y en un alarde de poder y agilidad se elevó hasta la plataforma de la cual estaba suspendido el puente, mientras ayudándose con manos y rodillas trataba de subir a la plataforma. Un lancero se acercó a él y levantó su espada ensangrentada para asestarle un golpe que hubiera sido fatal. ¿Cómo, amigo? Dijo Quintín con tono de autoridad. ¿Es así como ayudáis a un camarada? Dame tu mano. En silencio y no sin vacilar antes, el soldado le tendió una mano y le ayudó a subir a la plataforma. El escocés entonces, sin darle tiempo a que pensara, continuó con la misma voz de mando. Hacia la torre del oeste, si quieres ser rico. El tesoro del obispo está en la torre del oeste. Estas palabras fueron repetidas por todos. A la torre del oeste. El tesoro está en la torre del oeste. Y los rezagados, que pudieron oír el grito, tomaron como una manada de lobos feroces la dirección opuesta a la que Quintín estaba dispuesto a seguir, aunque en ello le fuese la vida. Comportándose como si no perteneciese a los conquistados, sino a los vencedores, se fue directamente al jardín con menos molestias que lo que era de suponer, pues al grito de «a la torre del oeste» había alejado a un cuerpo de asaltantes, en tanto que el otro, reunido por el grito de guerra y el sonido de la trompeta, trataba de cortar una salida desesperada de los defensores del castillo en una tentativa por abrirse camino hacia el exterior, llevando al obispo con ellos. Quintín corrió, pues, hacia el jardín, con el paso firme pero con el corazón palpitante, encomendándose a todos los santos que lo habían protegido en los innumerables peligros de su vida, y decidido a triunfar en su desesperada empresa o a dejar en ella la vida. Antes de que llegara al jardín, lo acometieron 3 hombres con la lanza levantada, al grito de «¡Lieja! ¡Lieja!». Poniéndose a la defensiva, pero sin acometer, Quintín repuso «¡Francia! ¡Francia! ¡Amiga de Lieja!». «¡Viva Francia!», gritaron los burgueses y siguieron su camino. Las mismas palabras demostraron ser un verdadero talismán para evitar las armas de 4 o 5 de los hombres de Delamar, que encontró dando vueltas en el jardín y que se le acercaron gritando «¡Jabalí! ¡Jabalí!». En una palabra, Quintín comenzó a tener esperanzas en que su carácter de emisario del rey Luis, instigador secreto de los insurgentes de Lieja y oculto protector de Guillermo de la Marck, pudiera guiarle a salvo a través de los horrores de la noche. Al llegar a la torrecilla, tembló al encontrar que la pequeña puerta por la cual habían
habían salido poco antes Marta y la condesa Jamelina estaba obstruida ahora de cadáveres. A dos de los cuerpos los hizo rápidamente a un lado e iba a pasar por encima del tercero cuando el supuesto muerto se tomó de sus ropas, pidiéndole que le ayudara a incorporarse. Disponíase Quintín a recurrir a métodos más expeditivos que la lucha para librarse de esa obstrucción inoportuna, cuando el caído continuó: «Estoy imposibilitado por mi propia armadura. Soy el síndico Pabillón de Lieja. Si sois de los nuestros os enriqueceré, si de los otros habré de protegeros, pero no me dejéis morir como un cerdo». En medio de aquella escena de sangre y confusión, la presencia de ánimo de Quintín le sugirió que ese dignatario tal vez tuviera medios para facilitar su fuga. Levantándole, le preguntó si estaba herido. «No, por lo menos creo que no», repuso el burgués, «pero sí completamente sin aliento. Sentaos entonces en esta piedra y recobrad vuestro aliento. Yo volveré enseguida». «¿A favor de quién estáis?», preguntó el burgués, deteniéndolo una vez más. «De Francia», repuso Quintín, buscando el modo de desaparecer. «¿Qué, mi querido arquero? Ya que he tenido la fortuna de hallar a un amigo en esta noche terrible, os prometo que no habré de abandonaros. Id a donde queráis, que os sigo, y si encuentro a alguno de los muchachos de nuestra corporación podrá llegarme el turno de ayudaros, pero están desparramados por el castillo como porotos escapados de un saco». ¡Qué noche terrible! Mientras así hablaba, arrastrábase casi detrás de Quintín, quien, al tanto de la importancia de asegurarse la protección de una persona de influencia semejante, moderaba su paso para ayudarle, aunque maldiciendo para su fuero interno por el retardo que le ocasionaba. Al final de la escalera había una antecámara con cajones y cofres con señales de haber sido robados, pues una parte de su contenido estaba aún por el suelo. Una lámpara colocada sobre la chimenea lanzaba una luz mortecina sobre un hombre muerto o desmayado, tendido frente al fuego, apartándose del pabellón como un podenco del lazo de su cuidador, y con un esfuerzo que casi lo hizo rodar, Quintín se lanzó por una segunda y una tercera habitación, la última de las cuales parecía ser el dormitorio de las damas de Croix. En ninguna de ellas encontró a nadie. Llamó Isabel, al principio suavemente, luego más fuerte y por último con acento de desesperación, sin obtener respuesta alguna. Se retorcía las manos, se mesaba los cabellos y golpeaba con sus pies la tierra, desesperado. Por fin un débil rayo de luz que pasaba por la rendija de una ensambladura de un rincón oscuro del dormitorio le hizo suponer que tal vez hubiese una puerta secreta. Sin embargo, la misma resistió sus esfuerzos para abrirla. Olvidando los daños personales que pudiera sufrir, se lanzó contra la puerta con toda la fuerza y el peso de su cuerpo, y fue tal su ímpetu que de un esfuerzo hecho entre la esperanza y la desesperación que hubiese hecho saltar goznes aún mucho más poderosos. Se abrió así camino hacia un pequeño oratorio donde una figura femenina que había estado arrodillada en súplica agonizante frente a la santa imagen yacía entonces en el suelo, desvanecida por el temor que en ella provocara el nuevo tumulto. Se apresuró Quintín a levantarla del suelo y, oh alegría, era la misma quien buscaba. La condesa Isabel la apretó contra su pecho, le suplicó que se reanimara, que no desesperase, pues estaba ahora bajo la protección de alguien con brazo y corazón suficientes para defenderla contra verdaderos ejércitos. «Drougar», exclamó la condesa cuando por fin se recobró, «¿sois verdaderamente vos? ¿Queda entonces alguna esperanza? Creí que todos mis amigos me habían abandonado a mi suerte. No me abandonéis más. Nunca, nunca. Suceda lo que suceda, frente a cualquier peligro, antes pierda los beneficios que trae ese signo bendito, si no comparto vuestra suerte hasta que vuelva a ser feliz». «Muy patético y conmovedor en realidad», dijo detrás de ellos una voz ronca y asmática. «Ya veo que es un asunto de amor, y por vida mía que me apiado de la dulce criatura como si fuera mi propia hija Trudchen. Debéis hacer algo más que compadecernos», repuso Quintín, volviéndose hacia quien hablaba. «Debéis ayudarnos y protegernos, señor Pabillón. Os aseguro que esta señora fue puesta bajo mi cuidado especial por vuestro aliado, el rey de Francia, y si no me ayudáis a ocultarla a las diversas ofensas y violencias, vuestra ciudad perderá el favor de Luis de Valois. Por encima de todo, debe ser resguardada de las manos de Guillermo de la Marque».
Eso será difícil, pues esos infames lanceros son el mismo diablo para descubrir a las mozas. Sin embargo, haré lo que pueda. Vamos hasta la otra habitación y allí reflexionaré. No hay más que una escalera muy estrecha y vos podréis mantener la puerta con una pica mientras yo miro por la ventana y busco a algunos de los valerosos muchachos de los curtidores de Lieja, tan seguros como los cuchillos que llevan a la cintura. Pero antes de prenderme estos broches, pues no he usado este corcelete desde la batalla de Saint-Tron y peso ahora 15 kilos más que entonces, si es que no mienten las balanzas. Al quitarse el peso de la armadura, el buen hombre se sintió muy aliviado, ya que al colocársela había tenido más en cuenta su celo por la causa de Lieja que su capacidad para llevar armas. Luego fue llevado involuntariamente, arrojado por su compañía contra los muros y transportado de un lado a otro según fuera el vigor de la defensa o del ataque, por último sin fuerzas para pronunciar una palabra más, así como el mar deposita un tronco o un madero en la costa, fue arrojado a la entrada de las habitaciones de las señoras de Croix, donde el peso de su propia armadura, aumentado por la de los dos hombres que se le cayeron encima, lo hubiera tenido durante mucho tiempo inmóvil a no haber contado con la ayuda de Quintín. La misma exaltación de su temperamento que hacía de Hermann Pavillon un político turbulento, convertía en privado en un hombre de buen corazón y mejor carácter, que si bien ofuscado a veces por su orgullo, era siempre bien intencionado y de buena voluntad. Le aconsejó a Quintín que tuviera especial cuidado con la pobre y hermosa señorita, y después de esa exhortación innecesaria empezó a gritar desde la ventana: «Lieja, Lieja, valiente corporación de curtidores». Uno o dos de los componentes se detuvieron a su llamado y ante el silbido con que lo acompañó, cada una de las corporaciones tenía un llamado especial, se fueron agregando otros muchos hasta que quedó establecida una guardia bajo la ventana, por la cual se asomaba su jefe. Delante de la puertecilla parecía haber más tranquilidad. Vencida toda oposición, los líderes de las diferentes clases de asaltantes adoptaban medidas para impedir un saqueo general. Cuando sonó la gran campana convocando a un consejo militar y comunicando a Lieja al mismo tiempo el triunfo y la ocupación de Schönwald por los insurgentes, contestaron con sus voces de bronce todas las campanas de la ciudad, las que, con sus sonidos distantes y clamorosos, parecían gritar «¡Gloria a los vencedores!». Hubiera sido lógico que el señor Pavillon saliese entonces de su posición, pero ya fuera por no abandonar a quienes habían tomado bajo su protección o por su propia seguridad, se limitó a despachar mensajero tras mensajero con órdenes de que acudiera allí su lugarteniente, Peterkin Geisler. Vino por último Peterkin con gran alivio de Pavillon, pues en aquel depositaba su confianza en todas las ocasiones apuradas, ya fuera de guerra, política o comercio. Era una persona sólida, robusta, con cara cuadrada y cejas anchas y espesas, que anunciaban un carácter voluntarioso y discutidor. En resumen, una cara que inspiraba cuidado. Iba enfundado en una chaqueta de piel de búfalo, llevaba un ancho cinturón del que pendía un machete y empuñaba una alabarda. Peterkin, mi querido lugarteniente, ha sido un hermoso día, o mejor dicho, una hermosa noche. Confío en que por lo menos esta vez estarás satisfecho. Estoy satisfecho de que vos lo estéis, repuso el belicoso lugarteniente, aunque nunca pensé que pudieras celebrar la victoria, si así la llamáis, encerrado en esa guardilla, cuando se os necesita en el consejo. ¿Se me necesita en realidad? Ya lo creo, para defender los derechos de Lieja, más amenazados ahora que nunca. Vamos, Peterkin, siempre eres el mismo gruñón. Gruñón, ¿eh? Lo que es agradable para los demás lo es también para mí, pero no quisiera elegir por rey a la cigüeña en lugar del tronco, como sucede en la fábula que el capellán de San Lamberto acostumbra a leernos en el libro de Esopo. No alcanzo a comprender qué quieres decir. Os explicaré entonces. Ese jabalí se propone establecer su propio cubil en Schönwald y probablemente se convierte en un vecino tan malo para nuestra ciudad como pudo haberlo sido el obispo, o peor aún, se ha apropiado de la conquista y solo duda entre hacerse llamar príncipe u obispo, y es una vergüenza ver cómo han maltratado al pobre anciano. No lo permitiré, Peterkin, dijo Pavillon resoplando. Odiaba a la mitra, pero no a la persona que la llevaba. Tenemos ventaja de 10-1 y no podemos tolerar semejantes desmanes. Ah, somos 10 contra 1 en el campo, pero no llevamos ventaja ninguna en el castillo. Además, el carnicero Nickelblock
y toda la ralea de los suburbios está del lado de Guillermo de la Marck, en parte porque ha mandado desfondar los toneles de cerveza y barriles de vino, y en parte por su antigua envidia hacia nosotros, que somos superiores y tenemos privilegios. Peter, iremos inmediatamente a la ciudad. No demoraré más tiempo en Shonwald.